Buenos días, amada iglesia, Dios sea bendiciendo sus vidas. Hoy es un día muy especial, hoy es el domingo, un día en el cual todas las familias nos reunimos para adorar a Dios, para recibir una palabra de Dios. Y quiero invitarte en tu casa, que en este momento tú dispongas todo para adorarlo, que nada te vaya a disipar, ni vaya a indisponer este momento. Recordemos que el Señor es fiel y recordemos que esos momentos en los cuales debemos aún más acercarnos a Él y entregarle nuestro corazón. Quiero invitarte en este hermoso día que cierres tus ojos y comencemos con una oración, comencemos dándole gracias a Dios, comencemos adorándolo, exaltándolo porque Él ha sido bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, Padre hermoso, Señor, gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por este momento tan especial, Señor, en el cual nos seguimos reuniendo como iglesia que somos, Señor. Hoy lo hacemos por medio del internet, Señor, de las redes, Señor, para llegar a cada corazón, a cada familia y transformar, Señor, nuestros hogares, Señor, con tu presencia, con tu palabra, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que tu presencia nunca se aparte de nuestras vidas, Señor. Que cada familia, hoy hay un altar familiar, Señor, ante ti, Señor, para adorarte, Señor. Hoy como familias perdonamos, entregamos nuestro corazón, Señor, y sanamos, Señor, cada herida, Señor. Hoy en esta hermosa mañana queremos adorarte y exaltar tu hermoso nombre, Señor, con una adoración ante ti, Señor, diciéndote primeramente que nos perdones, Señor, reconociendo que somos pecadores, Señor, reconociendo que necesitamos de tu presencia cada vez más, Señor, pero sabemos que tú nos santificas, Señor, y que día a día, Señor, crecemos, Señor, en la santidad buscándote, Señor, amándote, Señor. Hoy te pido que tú bendigas a cada familia que hoy nos ve, Señor, que tú bendigas a cada familia que desde Ibagué nos está viendo, desde Medellín, desde Bogotá, desde varias ciudades de Colombia, desde Neiva, Señor. Muchas familias que están viendo este mensaje, Señor, que tu presencia los acompañe en cada uno de sus hogares, Señor. Oramos también por aquellas familias que nos ven desde Estados Unidos, Señor, desde Bolivia, Señor, también oramos por ellos, Señor, desde México, Señor, desde España, desde Inglaterra, Señor, y otras naciones del mundo, Señor. Guárdalos a ellos, Señor. Oramos para que tú bendigas, Señor, el presidente, Señor, de cada una de estas naciones, Señor, que tú les des sabiduría en medio de esta situación, Señor, que tú guardes, Señor, la vida, Señor, de la cúpula de gobierno, Señor, y les des sabiduría a ellos para dirigir la nación, como también el área de salud, Señor. Oramos por los médicos, enfermeros, Señor, por cada persona, Señor, que en este momento necesita tu protección, Señor, que están a un nivel de riesgo más alto, Señor. Y te pido, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú guardes nuestro salir y nuestro entrar de nuestra casa, Señor, que a donde vayamos, Señor, tu presencia vaya con nosotros, o si no, no iremos, Señor. Que tú pongas en nuestro corazón, Señor, ese amor, Señor, por adorarte, Señor, pero también ese amor, Señor, por cuidar, Señor, nuestra familia, Señor, en obediencia ante ti, Señor, en unidad de paz, Señor, en unidad de amor, Señor. Hoy, Señor, te agradecemos, Señor, y oramos por la iglesia en general, Señor, para que tú seas guardando la iglesia Impacto y las iglesias de Colombia y del mundo, Señor, porque hoy nos levantamos a evangelizar, a predicar, y te pedimos, Señor, que muchas familias hoy puedan recibirte como Señor y Salvador, que muchos jóvenes, mujeres y niños te reciban en medio de esta situación, Señor, porque ¿a quién iremos? Solamente a ti podremos ir en medio de esto, Señor, que tú tengas el control, Señor, de las finanzas, de nuestra salud y de cada área, Señor. Te adoramos en esta hermosa mañana, a ti sea la gloria, Señor. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor, olor a majestad, gloria y autoridad. Lléname, tú estás aquí. Lléname, tú estás aquí.
fallé, aquí estoy. Suplico tu perdón. Haz que todo mi ser sea tu habitación. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname de ti, lléname. Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. 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 Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Como en Pentecostés, llena todo mi ser. Escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname,
ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Como tú lo haces en un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy.
Señor, gracias por darnos un día más, Señor, de vida, Señor, por permitirnos adorarte en esta mañana, Señor. Hoy bendecimos a cada una de estas hermosas familias que hoy nos escuchan, Señor, que hoy han abierto las puertas de su casa, Señor, para escuchar este mensaje, Señor. Bendícelos, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, de tu gracia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta hermosa mañana, Señor. Que tu gloria, Señor, descienda, Señor, con poder, Señor, con gracia, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que esta palabra entre en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que nunca, nunca, Señor, nos alejemos de ti, Señor. Que dé fruto esta palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familias, qué bendición que hoy nos acompañes desde tu casa, que nos abras las puertas de tu hogar para recibir este hermoso mensaje de vida. Recordemos que Dios es fiel y aún en medio de estas situaciones hemos visto la gloria y la gracia de Dios. Lo podemos ver en cómo nos da un día más de vida, cómo a pesar de las circunstancias que vive el mundo, Colombia no ha tenido unos índices tan altos, y oramos para que Dios sea guardando nuestra nación, sea guardando nuestros médicos, sea guardando nuestras familias y sea dándole sabiduría al gobierno para tomar las mejores decisiones. Oramos para que en estos momentos el mundo entienda y reconozca a nuestro Señor como Salvador, y que entendamos que ahorita a dónde iremos, solamente a Él, a descansar en Él. Amén. Bueno, hoy tenemos un mensaje muy especial y yo me hacía la pregunta en este 2020, en estos días: ¿será que el mundo se levantó en el 2020 con el pie equivocado? Y esto resalta de una frase que muchas veces escuchamos: hoy me levanté con el pie izquierdo. Cuando escuchamos esta frase es cuando hemos tenido un día pésimo, un día que no nos ha ido muy bien. Y al ver esta frase me hago la pregunta: ¿será que el mundo se levantó con el pie izquierdo en este 2020? Porque aún en medio de tantas noticias, a veces hay noticias alentadoras, hay noticias que realmente le hacen perder a uno la esperanza, lo desaniman. Noticias como la de George Floyd, lo que él vivió en Estados Unidos, la muerte de él. Esa situación que trajo protestas y uno dice: wow, pero aún en medio de esta cuarentena, ¿cómo hay racismo? ¿Cómo hay maldad? ¿Cómo la gente? Pues yo sé que hay maneras de protestar, pero debemos entender y es como en medio de esta situación el mundo sigue presentando las mismas dificultades. Vemos el apagón de la Casa Blanca, una nueva posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, y todo esto afecta al mundo como también afecta a nuestras naciones. Debemos entender que Colombia también depende de Estados Unidos, y muchas naciones también que haga China y las potencias mundiales van a afectar nuestra vida. Y es ahí donde yo les pregunto y nos debemos preguntar, y es, yo le preguntaba a Dios: ¿hasta cuándo tanta violencia y tanta corrupción? Dije yo: ¿será que en medio de esta situación cesará y entenderá el mundo y recapacitará de sus acciones? Pero al ver esto, pienso a veces que no ha sido así. Vemos que aún los índices de corrupción continúan, y cosas como esas que a veces intentan a uno desanimarle. En medio de estos 6 meses el mundo se ha enfrentado a muchas cosas, y ¿por qué es bueno a veces recordarlos? Y es con el fin de recapacitar, con el fin de cambiar y entender que esto no sucede por casualidad, sino porque nuestros actos o las acciones han generado esto, o Dios quiere que recapacitemos. Vemos que a principios de este año y a finales del año pasado, los incendios en Australia, todo el mundo conmocionado con ese tema, tantos animales que murieron. A principios de este año, enero, febrero, el virus que comenzó en China y comenzó a extenderse por Europa, y en algún momento lo veíamos lejano, eso como que está por allá y no llega acá. Pues llegó a Latinoamérica y está haciendo sus estragos. Vemos que la cuarentena, una cuarentena obligatoria para todo el mundo, ricos, pobres, cualquier estrato, adultos, jóvenes, niños, nos enfrentamos a esto. Empresas cerradas, el fútbol cerrado, sistemas de salud colapsados, miles de muertes, una guerra económica entre Estados Unidos y China que vemos ahorita y que ya se estaba viviendo a comienzos de este año. El regreso de Anonymous, los que les gustan todos esos temas de conspiración que hace como 3 años no aparecían. El apagón de la Casa Blanca, nunca antes visto. Y las famosas conspiraciones del nuevo orden mundial.
Todo esto ha sucedido en menos de 6 meses. Y es algo que realmente debemos entender y recapacitar que algo está pasando. Y el mundo, tristemente, aún en medio de esa situación, todavía hay violencia, todavía hay cosas que no están bien. Cuando veo esto, yo le preguntaba a Dios, ¿cuándo acabarán estas malas noticias? ¿Cuándo acabarán estas situaciones? Aún en medio de esa situación han habido buenas noticias. Vemos que el planeta descansó un poquito de los seres humanos y el oxígeno aumentó, los animales salieron. Vemos que el ecosistema descansó un poco. Vemos también que como iglesia hemos crecido de pronto en lo familiar, los altares familiares, la unidad, el orar más. Hemos visto personas que de pronto estaban más lejos de Dios y en medio de esta situación se han acercado a Dios. Entonces también hay cosas buenas que nos hacen tener esperanza. Pero yo me preguntaba, ¿por qué tanta violencia, Señor? ¿Hasta cuándo esto, Señor? ¿Hasta cuándo tanta corrupción y aún en medio de esa situación? Y asimismo encontramos en la Biblia a un hombre cuyas preguntas también se hacía, y él se quejaba ante Dios, le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? Y este hombre era un profeta de Dios, se llamaba Habacuc. Y Habacuc se encuentra 4 libros antes del Nuevo Testamento. Tú te ubicas en Mateo y 4 libros antes, ahí encuentras a Habacuc. Es un libro que se encuentra entre los libros proféticos, profetas menores, y no es menor porque no sea tan importante como los otros profetas mayores, sino es por la cantidad de hojas, sí, las hojas son muy cortas. Es un libro de más o menos 2 o 3 hojas dependiendo de tu Biblia, pero hay palabras de Dios muy importantes, palabras de Dios fundamentales. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Habacuc, capítulo 1, del verso 1 al 4, que lo vayas buscando. Y el primer punto que vamos a ver en este mensaje, la queja de Habacuc. La queja de Habacuc es uno de los primeros puntos. Habacuc 1, del 1 al 4. Quiero que vayas ahí a tu Biblia y vamos a leerlo. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestias, destrucción y violencia hasta delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan? Verso 4: por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Cuando yo veo este pasaje, mira cómo comienza él. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y comienza con una pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? Yo no Dios le decía, ¿hasta cuándo, Dios, tanta violencia? Yo pensé que después de esta situación muchas cosas iban a cambiar. Y yo sé que en su iglesia y muchas personas cambiaron, pero a veces vemos que las cosas no son así como uno quisiera. Y dice, y clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Le decía, pero tú no nos has salvado. Hay mucha violencia, Señor, y te estamos pidiendo. El verso 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Yo no sé usted, pero yo en medio de esta cuarentena he visto no solamente la violencia que a veces vemos en la televisión. He visto violencia o palabras fuertes entre vecinos que alrededor mío, que, digamos, pongo un ejemplo. La otra vez mi esposa estaba ahí y escuchó que un vecino le gritaba a la vecina de arriba. Después se asomó porque fue fuerte. Y cuando se asomó era porque la vecina estaba trapeando y le cayó agua, y el vecino la trató mal. Todo el conjunto se dio cuenta de lo que había pasado. Y vemos acciones como estas. Yo en medio de esta cuarentena recuerdo que la primera semana uno le hace hartos juegos al niño, la segunda también, la tercera, pero ya la cuarta uno se le comienzan a acabar las ideas. Tengo un niño de 2 años y medio y uno, bueno, ¿qué le hacemos? Y se nos ocurrió con mi esposa sacar una tina, ponerla en el balcón, ponerle agua. Pues claro, el muchachito comenzó a jugar y hizo lo mismo que la vecina. Le cayó agua a los de abajo, y también un vecino fue muy grosero, gritó a toda voz, esto no es para que tiren agua, y bueno, palabras.
Y en medio de eso pues uno como que se siente como mal, porque pues le duele también, no es la manera ni la forma. Pero en medio de eso pues yo saqué la tina y yo le dije, mi amor, pues ¿qué vamos a pelear si tienes razón? A la final estamos echando agua, no es la manera. Pero yo entiendo que a veces es mejor callar, que la blanda respuesta calma la ira, dicen Proverbios. Entonces mejor a veces no responder, porque ¿qué vamos a poner a responder por un balcón? Pero el caso de eso es que en muchos casos así hemos visto. Los índices de divorcio aumentaron, entonces vemos que es hora de entender que nuestros ojos han visto esto. Y así como Habacuc clamaba, a veces nosotros clamamos para que todo cambie. Y entender que la violencia, cuando tú respondes a la violencia con violencia, va a generar más violencia, va a generar más ira, va a generar más dolor. Tú directamente, tus hijos te ven, tu familia te ve y va a responder, va a ser esa acción, va a ser como un efecto dominó. Y es importante tener eso en cuenta. No es un momento, no es el momento para pelear, no es el momento para discutir. Yo creo que es el momento para cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y el verso 4 lo da a conocer, la consecuencia de tanta violencia. Dice, por lo cual la ley es debilitada, mire lo que dice, y el juicio no sale según la verdad. Wow. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale la torcida la justicia. En la NTV dice así, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Dice acá que los perversos suman más que los justos. Cuando uno genera violencia, hay más violencia. Hay más personas heridas, hay más odio, más rencor. Y en el contexto de Habacuc en ese momento estaba viviendo una situación supremamente triste, porque él veía cómo los ricos abusaban a los pobres, cómo los ricos les quitaban las tierras a los campesinos, cómo se aprovechaban del prójimo, cómo las viudas y los huérfanos no eran ayudados. Las viudas se aprovechaban de las viudas cuando su esposo moría, se aprovechaban. La justicia era corrupta. En el contexto de esa época los jueces eran pagados. Y tristemente la iglesia en esa época, algunos profetas, gracias a Dios habían profetas fuertes, como Isaías, Jeremías, y algunos de ese contexto de esa época, pero en este caso habían también profetas que no estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo lo que Dios los había enviado a hacer. Mientras Habacuc y otros profetas decían, va a llegar un problema, va a llegar esto, arrepiéntanse. Otros les decían, no, siga así, tranquilo, que Dios no les va a hacer nada, no va a pasar nada. Y ese era el contexto de esa época. ¿Hasta cuándo toda esta situación? Pero también no solamente le preguntaba a Dios hasta cuándo la corrupción y la violencia que se vive en nuestra nación y en el mundo, sino también le preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo vamos a volver a abrir la iglesia? Ya vamos a cumplir 3 meses, desde el 15 de marzo tenemos el auditorio cerrado. Y no solamente nuestra iglesia, sino muchas iglesias. Y estamos orando y esperando las promesas de Dios. Dios traerá el tiempo en que podamos volvernos a reunir y adorar todos juntos a Dios. Yo veo a los niños corriendo, yo veo a las familias corriendo, pero es importante seguir ahí orando. Vamos a seguir con el tema. Seguimos en Habacuc, capítulo 1, 12 al 17, dice que Habacuc le reprocha a Dios. No solamente él se queja, recordemos algo muy importante, hay algo fundamental. El hombre por consiguiente se queja, pero una cosa es ser quejambroso. Hay gente que toda la vida se vive quejando. Tiene una enfermedad, se queja. No tiene una enfermedad, se queja. Tiene plata, se queja. No tiene plata, se queja. Tiene una tierra, se queja. No tiene una tierra, se queja. Tiene una casa, se queja. No tiene casa. Es una quejabanza. Y la quejabanza no es buena y no nos edifica. Pero Habacuc se queja. Y mira lo que hace. En su queja, en su reproche ante Dios, él cree, él espera esa respuesta de Dios. Dice, Señor, yo tengo esta queja, ¿que hasta cuándo? Y se queda ahí esperándola. Y eso lo vemos en el capítulo 2, donde dice, sobre mi guarda estaré, y sobre los forasteros afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué ha de responder tocante a mi queja? Entonces, este segundo punto es la respuesta de Dios a la queja o al reproche de Habacuc. Cuando él se quejaba, no se quejaba de una manera irónica, sarcástica o de una manera mala ante Dios. Él era un hombre muy sabio y él sabía que era Dios.
Y sabía que podía quejarse, pero sabiendo hacerlo. Digamos, en una de sus reproches le dice, limpio de ojo eres para no ver la maldad, Señor. Entonces decía, tus ojos son tan limpios que no ves la maldad. Pero dando a conocer, Señor, ayúdanos en medio de esto. Pero Dios le responde. ¿Y sabes por qué le responde? Porque él era un hombre que estaba atento a la voz de Dios. Muchos se quejan y a veces Dios les responde, pero se hacen los de oídos sordos y siguen en la misma situación. Ay, Señor, ¿por qué esto? Y Dios le responde y uno, ay, y después sigue, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Otros, Dios no les responde. Dios les quiere responder, pero como no están atentos, no escuchan. Y el tercero es el que escucha la respuesta de Dios a aquella queja y reacciona. Y yo veo acá a Habacuc, un hombre que está atento a la voz de Dios. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Él dijo, voy a montar guardia, voy a orar, Señor, y clamar, Señor, ¿qué debo hacer en este momento, Señor? Estoy cansado de la violencia, estoy cansado de ver esto, Señor, pero necesito una respuesta de ti. En medio de las quejas y dificultades que tú tienes, no es quejarte tanto, sino ir ante Dios y decirle, Señor, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, ¿qué debo hacer? Ayúdame. Y Dios responderá. En el segundo verso dice, y Jehová me respondió. Y mira cómo le respondió. Habacuc capítulo 2, verso 2. Y dijo, escribe la visión. Mira, él es muy explícito. Dios le dice, escribe. ¿Para qué? Para que no se le vaya a borrar. En nuestra vida como pastores, alguna vez Dios nos muestra y hay ese don profético, nos dice, escríbele esto a alguien. Y le escribimos. Y algunos se obedecen, otros no obedecen, otros siguen igual. Y mire, y declárale en tablas, o sea, en algo firme, que no se vaya a borrar, para que corra al que leyere en ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En otra versión dice que cuando se enviara corriendo a otros demás, no cambiara, sino que hará lo que realmente Dios explicó ahí. Cuando uno da un mensaje, a veces se vuelve un teléfono roto, cambia, él dijo, no, escribe. Y miren lo que le dice, aunque la visión, verso 3, es hermoso este pasaje, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando veo esto dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. ¿Habrá un fin? Habrá una respuesta, habrá una solución. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Espera esa promesa de Dios. Perdón, que se me corrió. Espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Debes confiar en aquellas promesas y aquello que Dios te ha hablado. Llegará. En este caso, ¿qué es lo que esperaba? Con justicia. Él anhelaba justicia para su pueblo. Le anhelaba que aquellos que están haciendo lo corrupto, que aquellos que están lastimando a su pueblo, aquellos que no están haciendo las cosas bien, realmente cambiaran. Porque la misma justicia se había corrompido. Porque muchos estaban diciendo que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué? Vivirá, amada familia. El justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante tener claro que nosotros vivimos por fe y en fe hay vida. Y esa fe se basa en seguir a Jesús, en creer en Él, en creer en lo imposible, en lo que nuestros ojos no ven, como dicen Hebreos. Entonces quiero invitarte a que sigas andando en fe. Pero mira lo que sucede ahí. Ahí no solamente está esa respuesta de Dios. Hay 3 puntos. El tercer punto son los ay de Dios. Ese tercer punto es supremamente importante. Ay, 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 ay. Ese ay es de dolor. Ay de los que están haciendo las cosas malas. Y en este capítulo encontramos en el verso 6 ay. El ay de Dios, o los ayes también se le dice. Ay de los deshonestos o los falsos. Eso lo encontramos en el verso 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sacarnos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo,
¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? Entonces cuando vemos acá, vemos unos ay de dolor. Dios, en medio de esta situación, Dios te quiere decir, cuídate de esto. Cuídate de la deshonestidad. Cuídate de los falsos, de aquellas personas que dicen, haga esto. Y realmente te envuelven a hacer cosas incorruptas. Es lo que Dios quiere decir ahí. El otro ay que encontramos, el segundo, ay de los codiciosos y avaros que confían en una seguridad falsa. Esto es importantísimo, tenemos que tener cuidado con esto. Estamos en el capítulo 2, verso 6, capítulo 2, verso 9. Ay de los codiciosos y avaros que confían en una seguridad falsa. Dice así, ay del que, verso 9, el capítulo 2, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Cuando vemos este pasaje, Dios llama a decirle a la gente, cuidado con esto. No permita la codicia ni la avaricia. Y ojo, con confiar en la seguridad, en seguridades falsas, personas que te dicen, haga esto, haga aquello. Realmente confía en Dios. Encontramos un tercer ay. Ay de aquellos que explotan al prójimo y edifican su ciudad con sangre. Verso 12. Y cuando vemos esto, yo creo que en Colombia, en todo el mundo hay, pero en Colombia tiene unos niveles altísimos de víctimas de desplazamiento forzado, donde muchas personas se han aprovechado con armas y con sangre, que mucha gente salga de sus predios, de sus tierras, y eso mismo estaba sucediendo en el contexto de Habacuc. Personas que se aprovechaban. Hoy yo hago un llamado a que tengamos cuidado. Cuidado cómo tratas a tu prójimo, cómo tratas a tu empleado, cómo tratas a tus hermanos, a tus vecinos. Ora por ellos. Y mira el versículo 12 al 14, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara. Dice así, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿Qué aflicción te esperará a ti? Como hay lo que te viene a ti, que construye ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción. Verso 13. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Aquel que construye de esa manera, en corrupción, robando, realmente eso al final va a acabar mal. Y habrá un final muy triste. Verso 14, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Vemos un cuarto ay. Ay de los desleales, embusteros o impuros. Tener cuidado. La lealtad es muy importante. Y la primera lealtad que tenemos que tener es hacia Dios. La lealtad hacia la iglesia donde Dios nos ha permitido estar. La lealtad a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. La lealtad es algo que es valioso en una empresa, en un trabajo. Y tristemente algunos permiten en su vida la deslealtad. Dice, ay de los desleales, embusteros e impuros. El verso 15 dice así, ay del que da de beber a su prójimo, y ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Acá está refiriéndose a un hombre que le da un trago y la emborracha para aprovecharse de ella. Aparentemente va a ayudarla. Y hoy en día hay personas que le brindan a uno la mano o quieren ayudarlo, pero con un fin que no es correcto. Quieren aprovecharse de uno. Es ahí donde tenemos que tener cuidado. Y si en tu vida has cometido ese error, cambiar esa actitud. Nosotros debemos ser hombres leales, hombres correctos, hombres puros, no impuros. El punto 5, el último hay de aquellos que adoran ídolos. Esto lo encontramos en el verso 18 al 19 del capítulo 2 de Habacuc. Y cuando leemos este capítulo, mira, yo no lo estoy diciendo. Lo dice Dios en su palabra y habla sobre la idolatría. Y podría acá durar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando de la idolatría. Salmos donde refiere, ¿por qué adoras ídolos? Adoras a estatuas que no te ven, que no hablan, que no escuchan.
Y cosas como esas encontramos en la palabra de Dios. Y cuando vemos los profetas en muchos versos de ellos exhortan la idolatría. Exhortan la manera de vivir. Y animan a vivir y entregar su corazón a Dios. Entonces es importante tener eso claro en nuestras vidas. Vamos a leer el verso 18 al 19. Dice: ¿de qué sirven las esculturas que esculpió el que las hizo? Esto es una traducción viviente. Dice: las estatuas de fundición que enseñan mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra? Hay del que dice al palo: despiértate, a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Mira lo que aclara Dios a dónde está. Dios está haciendo una comparación y dice: mira, ahí no estoy, ahí no hay mi espíritu. Dice: mas Jehová está en su santo templo, verso 20. Calle delante de él toda la tierra. Cuando vemos este pasaje, entendemos que Dios está en contra de la idolatría. Y esto es muy, muy importante. ¿Cuál era el celo de Dios? Que el pueblo de Israel se guardara de las otras naciones. Porque si usted ve las otras naciones alrededor de Israel, todas tenían dioses. Un dios para cada área, un dios para la agricultura, un dios para la ganadería, un dios para que enviara lluvia, un dios del sol, un dios de esto. Y Dios es un Dios celoso. Y Él no quiere que adores a otras personas. Él quiere que tú lo adores a Él, que tú lo ames a Él. Y lo más triste de eso es que ellos no es que adoren a ese ídolo, sino ellos adoran lo que ellos quieren de ese ídolo. Pongo un ejemplo. Si estaban viviendo escasez o faltaba lluvia, pues iban a un dios pagano que les diera lluvia. Entonces no es que quisieran el Dios de lluvia, sino su deseo y su anhelo. Hoy en día se ve algo similar. Entonces, si yo necesito una novia, entonces busco un Dios que me ayude con mi novia. O voy a donde un brujo, o donde esto, o adoro al santo del amor, un ejemplo. Cosas como esas. Y eso a Dios no le gusta. Dios exhorta y dice: ay de aquellos que adoren la idolatría. Ay de aquellos que permitan eso. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué? Haciendo imágenes mudas, confían en el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿De qué te sirve orar a algo que no se mueve, algo inerte? Tú tienes que orar y adorar a Dios que está en los cielos. Cuando vemos los 10 mandamientos: no harás imagen y semejanza de Dios. Y dice: y solamente a Él te inclinarás, a Él adorarás. ¿Y cómo queremos entender esa respuesta de Dios por medio de su palabra? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú oras a Dios, Él te va a responder. Tenlo por seguro que Él te va a responder de alguna manera. Aún en el silencio Él te va a responder. Aún en la palabra Él encontrará respuesta. El tercer punto que vamos a encontrar después de los ay, que le dice a Habacuc: mira, hay de estos van a tener estas 5 características, van a tener dolor, va a haber situaciones fuertes en ellos, porque han permitido cosas que a Dios no les gustan. Encontramos la oración de Habacuc, ya para terminar. Entonces el tercer punto es la oración de Habacuc. Y en esta oración, es una oración hermosa, tú la puedes leer, es todo el capítulo 3. Tú puedes comenzar a resaltarla. Quiero invitarte a que leas el libro de Habacuc, son más o menos 2 horas y media, son 3 capítulos. Y en Habacuc encontramos una palabra muy hermosa. Encontramos cómo un hombre se queja, cómo un hombre vive situaciones. Somos humanos, pero como vemos cómo Dios responde. Vemos esa respuesta a esa situación que estaba viviendo él. Vamos a ir a Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19 ya para terminar. Y dice así, quiero que estés ahí, ubícate en la Biblia ahí. Y vamos a leerlo. Dile a tu esposa: mi amor, vamos a confiar en Dios. Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Nuestra esperanza está en Él, aún en medio de esa situación. Yo en medio de esta situación le decía: Señor, ¿hasta cuándo todo esto? Y en algunos momentos en mi vida le decía: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y me cargaba y me estresaba. Y cuando era más joven, eso fue hace años. Y entendiendo este pasaje, entendí que en Él debo confiar.
Él es el juez, es el que va a juzgar, Él es el que me da esperanza. Entonces quiero invitarte a que tome la postura de Habacuc y sigues los pasos de Jesús. Mira lo que sucede. Habacuc capítulo 3 versos 17 al 19 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Cuando Habacuc escribe esto, entiende la respuesta de Dios a la injusticia de su pueblo, a la corrupción de ese momento, a que todos hayan permitido, la gran mayoría ha permitido la maldad. Recuerde que dice que hay más malos que justos. Y la respuesta de Dios es que Dios iba a enviar un pueblo aún más fuerte y pecador para corregir ese pueblo. Ellos iban a ser llevados a Babilonia, que ellos iban a vivir dificultad, que aquellos que se hacían pasar por ricos, por prósperos, iban a aún más sufrir, que aquellos que hacían la maldad, robaban, iban a vivir lo mismo. Y uno dirá, pero qué duro es eso. Pero Habacuc estaba en medio de esos hombres y también tenía que vivir esas consecuencias. Hoy en día podemos decir, tenemos a Dios, pero vamos a vivir las consecuencias de aquellas personas que no están cuidando el medio ambiente, un ejemplo. Entonces es muy importante tener algo claro, y es que aún en medio de esas situaciones, de esa dificultad, Habacuc hace una oración diciendo: Señor, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no haya flores o haya fruto, dice, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, el alimento, y los labradores no den mantenimiento, no haya quien trabaje, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, la agricultura, la situación, la tierra que ellos trabajaban. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando yo veo este pasaje, entiendo que aún en medio de muchas situaciones difíciles que tú vayas a vivir, que con tu familia tú enfrentes, aún así lleguen malas noticias, dice la palabra de Dios, que no tendré temor a malas noticias, dice Proverbios. Y es ahí donde debo entender algo, que nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿en dónde está? En Jehová. Porque es que lo que nosotros nos llena no es los bienes, las cosas, sino tener a Dios en nuestro corazón. Él es el que nos da la fortaleza para seguir avanzando. Y entender que aún en medio de esa dificultad Dios tiene un propósito. Dios está obrando para bien, Dios quiere hacer algo. Aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de esa situación, aún en medio de las cierres de empresas, de trabajos, de negocios, Dios quiere hacer algo. Y es la pregunta que te debes hacer: Dios, ¿qué quiere hacer con mi vida? Pero también entender que Él es nuestra fortaleza, que en Él debo descansar. Vamos a hacer una oración para terminar. Y dile a tu esposa antes de eso: Dios es mi fortaleza. Dile a tu hijo: Dios es mi fortaleza. Que tienes al lado, dile: Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre Celestial, Padre hermoso, Señor, gracias por este momento, Señor, por permitirme, Señor, conocer tu palabra, entenderla, Señor. Hoy, Señor, te pido perdón, Señor, si en algún momento, Señor, he vivido una vida en quejanza, Señor. Hoy quiero, Señor, es acercarme a ti y decirte: Señor, estoy viviendo eso, tengo una queja, una situación, estoy viviendo una dificultad, estoy cansado de la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué vive esto mi familia? ¿Por qué estoy viviendo y enfrentando esta situación, Señor? Pero hoy, Señor, me acerco a ti, Señor, y te digo: Señor, dame una respuesta, ayúdame en medio de esto. Hoy, por medio del libro de Habacuc, de pronto tú nos has ya respondido a muchas encrucijadas que habían en nuestra mente, muchas dudas, Señor. Y hoy entiendo tu voz, y así como Habacuc hizo, después de entender la respuesta que tú dabas, se levantó y hizo una oración a ti, te adoró, te dio gracias y entendió lo que venía, pero también entendió que en ti iba a descansar.
Gracias, Señor, porque en medio de eso tú fuiste muy explícito y le escribe lo que viene. Ay de aquellos que hagan esto. Ay de aquellos que se aprovechen del prójimo. Ay de aquellos que codicien. Ay de aquellos que permitan la idolatría. Ay de aquellos que sean injustos, que sean avaros. Señor, gracias porque hoy tú nos corriges y nos dices, tengan en cuenta esto. Alejen eso de su vida. Señor, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y tú eres mi fortaleza. Hoy te pido, Señor, que tú seas tomando el control de lo que está sucediendo, Señor, en Estados Unidos, Señor. No queremos ver más enfrentamientos, Señor. Que tú seas dando solución, Señor, si es tu voluntad, Señor, de una vacuna pronto, un medicamento pronto para este virus, Señor. Que tú seas guardando la economía, Señor, porque las noticias son negativas, de que vienen situaciones económicas difíciles, Señor, pero hoy entiendo que así venga lo que venga, mi fortaleza está en ti, Señor. Hoy descanso en ti, Señor. Hoy seguiré adorándote y tú serás levantando mi vida. Amén y amén. Amadas familias, Dios los bendiga, Dios los llene de su presencia. Hoy ha sido una hermosa palabra para nosotros animarnos a fortalecernos, a descansar. Recuerda que Él es nuestra fortaleza. Si tienes un problema, una situación, recuerda ir a ese lugar secreto, adorarle y decirle, Señor, háblame, Señor. No mire de aquí hasta que me hables, no mire de aquí hasta que tú me respondas. Ve a ese lugar secreto y Él te responderá. Entonces, cuando tengas una situación difícil, ve a su presencia, descansa en Él. Y recuerda que cuentas con una iglesia, un pastor, una iglesia que ora por ti. Cualquier situación que vivas, recuerda escribirnos, estaremos orando por tus peticiones. Y quiero recordarte, Dios te ama y Dios quiere guardar tu familia. Pero espera de ti obediencia, espera de ti arrepentimiento, espera de ti que te esfuerces y lo busques a Él. Que sea así como Bakú se paraba en esa torre, digo, voy a esperar a mi queja, esa respuesta a mi queja, de esa situación, lo hagas. Que seas justo aún en medio de tanta violencia. Dase cuenta que había mucha violencia, pero no permitió que su corazón se llenara de corrupción. Hoy en medio de esta situación hay vecinos, hay situaciones que quieren sacarte de la santidad, de la oración. Guárdate. Que tu respuesta sea correcta, que sea sabio. Ten cuidado con lo que dices. Guarda tu corazón. Ten cuidado con lo que ves, con lo que escuchas. Es el momento de estar unidos como familias y seguir con nuestros altares familiares adorando a Dios. Familia, Dios los bendiga. Saludos a cada familia que nos ve desde Bolivia. También nos están viendo Estados Unidos, desde España, desde Inglaterra y de otros lugares de Colombia, ciudades de Colombia. Bendiciones a toda mi familia, familia de Bogotá, de Neiva, de Manizales, de Medellín. Que sea guardando a cada una de estas familias. Y recuerda, Dios los ama y los esperamos este miércoles a las 7:30 por Facebook Live. Dios los bendiga, que estén muy bien. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, 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 está contigo, contigo, está contigo, contigo, contigo. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, contigo, está contigo, 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 está contigo.